La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas. Buenas para todos. Yo soy Pablo Veloso y esta vez, en lugar de hacer un programa típico tratando algún tema, les voy a contar de qué se trata o en qué consiste el reordenamiento vital, que es una actividad que suelo realizar con la gente cada vez que me es requerida, a veces de forma presencial, que es las menos de las veces, porque bueno, tiene que ver con quien viva cerca de donde yo resido, y la mayoría de las veces de forma online, es decir, a través de Internet, vía Skype o programas similares. A veces usamos otros que resultan ser más eficientes. ¿Qué es el reordenamiento vital? Bueno, si entendemos que el ser humano, nosotros, vamos constituyendo a lo largo de nuestra vida nuestra identidad, nuestra manera de enfocar las cosas, y a veces esas formas resultan útiles, eficientes, valiosas, y otras veces empiezan a estancarse. Otras veces descubrimos que las relaciones interpersonales, sentimentales a veces, laborales otras, que vamos llevando adelante ya empiezan a desgastarse, o lo mismo que nos funcionó años atrás ahora ya no nos funciona, y a veces uno empieza como a entrar en callejones sin salida. Esto pasa porque simplemente se agota el recurso, a veces uno se repite a sí mismo tratando de poner en funcionamiento lo que, claro, como le funcionó antes, uno dice me tiene que funcionar otra vez ahora. Y las cosas cambian, la gente cambia, las situaciones cambian. Y uno acude a veces al ambiente cercano y descubre que las respuestas que le da ese ambiente cercano son más o menos las mismas que uno ya conocía. Entonces ahí es donde uno acude a una persona externa al círculo que uno normalmente frecuenta. Entonces puede ser, por ejemplo, una persona externa a mi familia, una persona externa a mi ciudad, a mi comunidad. Normalmente suele ser el sacerdote, el psicólogo, el psiquiatra, el gurú también, y a veces hace las veces o cumple este fin también el líder político. En este caso sería mi persona, ¿no? En este caso se trata de ofrecer justamente una posibilidad de reordenar, ¿no? No es que no esté ordenado lo que uno tenga, sino que lo que uno tiene quizá está obsoleto, no cuadra exactamente con lo que uno necesita. Entonces se trata de generar un orden nuevo en algo que ya está ordenado, pero no de la manera eficiente. Entonces, se llama reordenamiento vital porque tiene que ver con nuestra vida, obviamente. Es una terapia. Y terapia, en la acepción griega, tiene que ver con acompañar, con consolar. Entonces, se trata de una presencia. A veces el enfoque es no directivo, es decir, se basa en un diálogo que yo tengo con el consultante o la consultante, que acuden normalmente con una situación, con una situación que quieren resolver, con una cuestión que es la que está ahí entre manos candente. Y, por ejemplo, esa cuestión puede ser qué decisión tomo no sé, en esta situación laboral, qué decisión tomo en esta situación profesional, de estudios. Em,
qué, qué es lo que realmente quiero. A veces uno no aclara realmente qué desea, por qué me va mal siempre en tal y cual cosa, o esta es la manera correcta de enfocarnos en mi relación de pareja o mi trabajo o la vida misma. Esta es un enfoque, un paradigma válido, es decir, lo estoy haciendo bien. Y normalmente eso viene a cuenta de que a uno en algún sentido algo no le está cuadrando, ¿no? Es decir, algo no le está yendo bien, algo no le está funcionando. Entonces uno acude para preguntar en qué me equivoco, ¿no? Ahora, ¿cuál es la respuesta a cualquiera de estos interrogantes? Alguien que viene con la solicitud de, por favor, dame lo que necesito, ¿no? Dime cuál es el enfoque que yo debería asumir. ¿Hay un enfoque correcto? En realidad, el enfoque correcto es el correcto para cada uno. Entonces, el trabajo mediante el diálogo se basa en, de mi parte, ir usando distintas herramientas. Una de estas herramientas es la herramienta de la escucha abierta, ¿no?, hacia esa persona, una escucha no directiva, es decir, no intentando decirle lo que tú tienes que hacer es tal cosa, porque como a mí me funcionó, a ti te tiene que funcionar. No, eso nos suele pasar con los amigos. Al amigo le funcionó tal cosa y nos dice que hagamos lo mismo, y a nosotros no nos funciona eso. Entonces, se trata, por un lado, de hacer algo no directivo en algunos momentos, ¿no? Esto favorece a que la persona, el consultante, pueda ir aclarando qué quiere. ¿Cómo es que aclara eso? Bueno, ahí, por ejemplo, a veces he hecho mano de las técnicas de Carl Rogers, que tenía que ver con él le llamaba una terapia centrada en el cliente. Él le llamaba cliente porque no le gustaba usar la palabra paciente, porque decía que paciente es muy pasivo, ¿no? Mientras que cliente a él le sonaba como alguien que realmente decidía como contratar el servicio de ese terapeuta. Entonces, yo lo llamo consultante, porque es alguien que viene con la iniciativa de consultar y de querer, aprender, de querer solucionar. Es decir, lo veo como activo también. Por eso es que, estas técnicas que tienen que ver con escuchar, que tienen que ver con hacer preguntas precisas, con ir descubriendo también una suerte de patrones que el consultante va mostrando que tiene. A veces uno, hasta que no cuenta algo, no se da cuenta justamente. Entonces el hecho de contar lo que a uno le pasa, pero no contarlo como uno le contaría a un amigo, que cae, como decir, en saco roto, en el sentido que el amigo, por más que él nos quiera muchísimo, no sabe qué hacer con ese relato. Bueno, en este caso el terapeuta tiene recursos para ir decodificando una historia, ir descubriendo, ah, mira, me contaste hace un ratito tal cosa y ahora me contaste tal otra. Estas dos están conectadas aparentemente. Entonces, mediante preguntas que no son invasivas, pero que sí van como revelando eso, coincidencias, contradicciones, paradojas, van haciendo que la persona encuentre, el consultante, una especie de patrón, una especie de mapa de ruta. Y a veces, con esa herramienta, se puede llegar a aclarar muchísimo qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno quiere. Porque a veces uno va por la vida a los tumbos, va creyendo que quiere tal cosa y tratando de convencerse que eso es así, simplemente porque no lo examinó con cuidado. No se dio cuenta que no quería, no sé, casarse con fulana o con trabajo, o decir que sí en esto, ¿no? O decir que no en aquello. Entonces, el hecho de ir respondiendo a estas preguntas y relatando algunas cosas de manera, como digo, no directiva de mi parte, no invasiva tampoco, a veces simplemente haciendo reflejo de lo que la persona va, que el consultante va contando, y siempre mediante el diálogo. Ahora, a veces se utiliza esto, utilizo herramientas como esa, la de Carl Rogers, la de la escucha pasiva, la de no intromisión, técnicas que son no directivas. Pero también, justamente, hay otras técnicas, por ejemplo, que tienen que ver con Carl Gustav Jung, este psicólogo o psiquiatra suizo, que bueno, que toman en cuenta la idea de lo inconsciente como una dimensión del ser humano
Y Jung abrió una posibilidad infinita para comprender al ser humano desde ya no la persona. Fijémonos que Carl Rogers tiene una terapia centrada en la persona, ¿no? En el cliente, en la persona, en el consultante, considerando que su mundo, ¿no? Es un mundo que puede resolverse eh, dentro de sus mismos elementos, ¿no? Con sus mismos elementos. Mientras que Jung dice, no, a diferencia de, por ejemplo, Freud, que también decía, lo que le pasa a la persona es de la persona. No, Jung dice, lo que le pasa a la persona es colectivo. Entonces se abre el abanico y ahí empezamos a ver cómo esta persona quizá está desempeñando una especie de historia en su vida, como si fuera un guión de cine, y está viviendo experiencias, le están pasando cosas muy similares a aquel héroe griego de la mitología, o al dios hindú tal, o a la leyenda de, no sé, del rey Arturo. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser eso? Bueno, porque estas leyendas están creadas por seres humanos como nosotros, que tuvieron esa sensibilidad suficiente como para representar en una canción, en una poesía, en un escrito, plasmar algo que es propio del ser humano y que el ser humano a lo largo de los tiempos lo repite siempre, ¿no? Nos pasa más que nos parecemos a tal héroe o a tal otro o a tal villano o a tal víctima o a lo que fuera. Entonces uno empieza a ver que lo que le está pasando a esta persona se parece mucho a lo que le pasó a aquel héroe o personaje. Con lo cual empieza a entender hacia dónde va, qué guión está siguiendo, diría Eric Berne, también otro referente que utilizo también. Eric Berne tenía una psicología de los guiones, es decir, de empezar a ver estos patrones, ¿no? El guión de Sísifo, el guión de Tántalo, el guión de Caperucita Roja, el guión de Caperucita Rosa, ¿no? El guión de no sé, Cipero, ¿no? Él le ponía nombres, entonces se va identificando una especie de patrón en la persona. Ahora, no es que yo vaya y le diga, mira, tú estás representando el patrón de fulano, de ese mito griego, ya está, estás condenado a eso y esto es, vete a tu casa, listo, terminó la sesión. No, 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 es una mezcla de cosas. Vamos dialogando, va habiendo preguntas, van aflorando cosas, con mucha delicadeza todo esto se va conformando. Y no es que yo haga una devolución inmediata de, mira, ya está, te lo detecté, es el mito de Ganesha. No, 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 eso sería muy, muy torpe, de mi parte muy brutal. em, Innecesariamente directo y con un margen de error muy grande. Tiene que ver con un proceso gradual. Entonces hay eso, guiones de vida y símbolos inconscientes. Si la persona me dice que soñó con o recurrentemente le viene tal cosa y empiezo a detectar que es un símbolo, eso también me va a contar algo que me va a ayudar entre todo lo que he citado hasta ahora a constituir una devolución. La devolución es cuando uno le cuenta a la persona qué es lo que está percibiendo de ella, pero no es una devolución de, bueno, ahora, como decía, ahora te voy a devolver todo. Escucha, sentate ahí y te cuento todo. No, 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 es algo como dialéctico, es algo que va y viene, algo que de a poquito vamos viendo, vamos tanteando, para que también mi sensibilidad no sea la sensibilidad consciente que a veces justamente se deja deslumbrar por lo primero que ve, sino que sea la inconsciente. Un alumno mío hace muchos años de yoga me decía, psicoanalista él, que el psicoanalista escucha lo que cuenta el paciente durante a veces, no sé, 20 sesiones y quizá no le dice nada. Nada durante 15, 20 sesiones está en silencio y toma nota y dice él, decía él, y escucha en un estado como de, así de duerme vela, un estado como de semiconciencia, atontado. Y en un momento, gracias a ese estado, afloran cosas, como que lo inconsciente en el terapeuta empieza a escuchar a lo inconsciente en el paciente y se da entonces una especie de descubrimiento, pero más que nada como una emergencia. Y eso es lo que se le devuelve a la persona. Pero para que eso pase,
tiene que haber un proceso, como digo, gradual, tranquilo, ¿no? Sin prisas. Luego, también a veces hay, como decía, un esclarecimiento. Eso es importante, esclarecer o aclarar. A veces uno, cuando empieza a contar cosas, tengamos en cuenta que nosotros pensamos a una velocidad rápida. Hablar ya implica bajar la velocidad. Con lo cual, al hablar, ¿no? Nos escuchamos a nosotros mismos y descubrimos un montón de cosas, porque al hablar hablamos más lento y nos da tiempo a captar cosas que pensando no. Y si escribimos, más todavía. Por eso también parte de la terapia puede ser el escribir como un ejercicio. Hay ejercicios también para hacer de manera que todo esto se concrete, se vea mejor, ¿no? Lo que se llama representación, ¿no? Si yo lo que vivo lo vuelvo a presentar en la forma de un escrito, como un diario, una pintura, un dibujo, aunque no sepa dibujar, todo eso me muestra mi propia imagen. Entonces me la devuelve, con lo cual me conozco más. Entonces son todas herramientas que trabajan sinérgicamente para un fin. También está el descubrimiento de la propia filosofía de vida. Porque como decía, a veces uno está viviendo con la filosofía del vecino, o de mi padre, o de mi madre, del otro, y no me sirve. Es decir, yo me puedo poner un zapato de otro, pero difícilmente me cuadre, ¿no? Así como hay ropa hecha a medida, ¿no? Para la persona, que uno va al sastre y te miden y te hacen, ese traje te calza perfecto. Mientras que si te compras uno de una talla ya predefinida, y bueno, te va a quedar bien de hombros, pero no te queda bien de largo, o de manga, o de lo que fuera. Eso suele pasar. Entonces, ir descubriendo cuál es mi filosofía, cuestionarla y decir, no, no, pero sí, sí, esta es la que tengo, pero no me gusta, no me sirve, no me agrada, preferiría una diferente, preferiría que no me pase más esto. Bueno, entonces ese tema de la filosofía de vida replanteada eh, es algo que ocurre también durante el proceso. Uno lo va viendo, el propio consultante la va descubriendo y para eso eh, también es útil recurrir o apelar a la sabiduría filosófica, es decir, estoicos, cínicos, epicúreos, Platón, Sócrates, los presocráticos, los filósofos modernos, filosofías como Kierkegaard o no sé, o muchas otras que hoy en día dan vueltas, Nietzsche, filósofos modernos, mucho más modernos también. Es decir, todos ellos nos cuentan una manera de entender el mundo. Quizá descubro yo mismo como terapeuta que el consultante resuena mucho, ¿no? Está viviendo la filosofía, no sé, súper sensible de Kierkegaard y no quiere más eso. Ahora quiere, eh, no sé, ser más estoico. Y como conozco la filosofía estoica, puedo buscar maneras de acercársela, de ayudarle a incluirla en su vida, a empezar a ver la vida de forma estoica. Y quizá él la pruebe un tiempo y descubra que no era lo que quería, o que sí, y la tiene como, y se queda con la anterior como segunda opción. A veces uno, como cuando tiene distintas ropas y se las pone o se las quita según su estado de ánimo y el día y otra serie de cosas, o a dónde vaya, también es bueno aclarar bien de qué filosofías dispongo. Bueno, tengo la estoica, la existencialista y la, no sé, la atomista. Vale, tengo esas tres. Dichas así no suenan a nada, pero sí, yo no es que le cuento al consultante necesariamente estos nombres, sino que hablamos de cómo funcionan, de las mecánicas, de las dinámicas. Entonces, el consultante dice, ah, vale, así soy yo, sí, y así me gustaría ser. Como yo conozco esas dinámicas, se las voy trasladando de formas alternativas. Entonces, también hay definición de metas de vida, cosas que son terrenos a veces de lo que hoy en día se llama de forma moderna coaching, pero coaching no directivo, por ejemplo, pero que no es más que las terapias no directivas justamente de Carl Rogers, ¿no? Con todo eso nacen. Estas terapias centradas en la persona, de resolución rápida, porque quizá la persona, el consultante venga y me diga, mira,
yo no tengo ganas de replantear toda mi vida. Yo solo quiero un ascenso en el trabajo y necesito trabajar mejor de lo que lo estoy haciendo. ¿Qué me traba hoy en día? Entonces, me está proponiendo una resolución rápida. Aplicaremos ese tipo de técnicas. No nos meteremos con su filosofía de vida, porque no lo pide él, no le interesa. Si le interesase, iríamos por ese lado. Entonces, definir metas de vida, definir cuáles son, definir cuáles no son, definir por qué las estoy consiguiendo o por qué me estoy trabando, cuáles son mis obstáculos. Em, También implementar herramientas efectivas para el trabajo interior, es decir, buscar herramientas, es decir, cosas prácticas, no solamente que hablemos como si fuéramos filósofos de la vida y de cosas así, sino decir, bueno, ¿qué hago? ¿No? ¿O qué puedo hacer? Esas herramientas pueden ir desde técnicas de relajación, de visualización, de meditación, em, técnicas como esta de empezar a escribir un diario, técnicas de hacer dibujos, técnica, lo que sea, ¿no? Pueden ser de las más variadas. Algunas para aplicar en su casa, algunas para aplicar en la, quiero decir, en lo privado y otras para la vida cotidiana y social y pública, ¿no? Es decir, técnicas según lo que el consultante necesite para distintas cosas. De manera que llevemos al terreno práctico esto, a la praxis, y no solamente sea un conocimiento teórico que, bueno, lo charlamos y cuando terminó el consultante no sabe qué hacer, no sabe cómo aplicar todo esto. Luego está también la detección de recurrencias. A veces uno justamente se repite a sí mismo, ¿no? Le pasa muchas veces, se tropieza con la misma piedra 20 veces. Entonces, detectar recurrencias tiene que ver con lo que decía hace un rato, que yo voy notando cómo hay cosas que se conectan entre sí, pero también que se repiten de una forma y después se vuelven a repetir, aunque cambió la cara, ¿no? La forma en que se repitió es la misma esencia. Entonces, eso está conectado. Y así también la persona puede detectar en qué recurrentemente mete la pata, en qué recurrentemente actúa adecuadamente, también las cosas positivas. Entonces, se empieza a tener una claridad en el mapa de ruta. Lo que hasta ahora era solamente yo viviendo, ahora empieza a ser yo entendiendo todo esto, ¿no? Y de ahí salen los porqués, los para qué, los cómo, ¿no? Los dónde, los cuándo, todas las respuestas a esas preguntas. Em, También es importante descubrir bloqueos, dónde hay proyecciones, dónde estoy yo trasladando a otro lo que es mío, un enfado que es mío, una impotencia, una incapacidad, una inseguridad que es mía, se la traslado a otro. Y estoy bloqueado en eso, en un ciclo de que estoy enfrascado con esa persona, enlazado a esa persona, a la cual estoy derivando lo que en realidad es mío. Contradicciones también que la persona tiene, paradojas que tiene. Entonces, poco a poco vamos reconstruyendo, reordenando, por eso es reordenamiento vital. Reordenamos, volvemos a ordenar un nuevo paradigma, unas nuevas gafas para ver la vida. Si las gafas que yo tenía tenían una mancha y no me dejaban ver bien, o eran azules cuando debían ser rojas porque que yo quería las rojas, hay que cambiar el paradigma. Entonces, para cambiar el paradigma tenemos que primero conocer el actual, entenderlo. Luego tenemos que conocer el que queremos o el que quiere el consultante. Y para eso sirve de mucho, como yo decía, los mitos, la filosofía, las corrientes filosóficas y psicológicas que ha habido en la historia, que nos permite decir, ese paradigma que tú quieres, decirle al consultante, no es que se lo dice uno lo sabe, es, es el que pregonaba tal filósofo o el que pregonaba tal psicólogo o el que está reflejado en tal mito. Sabiéndolo, yo lo defino bien, sé lo que es y sé trasladárselo entonces. Entonces, se trata de reconstruir el paradigma vital, examinar el paradigma actual. También se pueden usar los sueños como herramientas, como dijimos, como fuente de esas especies de expresiones inconscientes que nos van contando qué pasa en esa persona. Y a veces a medida que recorremos las sesiones de esta terapia de reordenamiento, vamos viendo que hay sueños que se repiten, recurrentes, o hay sueños que cambiaron,
que hasta ahora venía soñando con tal cosa y ahora no, ahora sueña con la otra. Eso nos muestra una evolución también. Em, También podemos usar o echar mano de películas. A veces es bueno aconsejar al consultante, mira, o contarle, en tal película pasa tal cosa, o te recomiendo que mires esta película como una especie de práctica para hacer en casa. Así también novelas, libros, música también. A veces es necesario, no sé, una persona que vive en un estado de mucho temor, no le vamos a recomendar, no sé, la música de Chopin, de repente, que es muy sentimental, sino quizá necesite una música potente, no sé, de Wagner u otra, un rock and roll, de manera que se conecte con la potencia, ¿no? A veces no, a veces necesita conectarse todavía más con el sentimiento para tocar fondo, eso se va viendo. También hechos históricos, a veces, si bien uno puede ver la vida o leer la biografía de un personaje histórico, también eh, tenerlo ahí presente, como lo que los hindúes llaman el Ishta Devata, la deidad elegida, como un referente, es decir, mira, Aquiles, mira, Gandhi, mira, no sé, Mata Hari, ¿no? Eh, Personajes que son referentes, no sé, Marilyn Monroe, por más que su final obviamente en ese caso fue trágico, bueno, el de Gandhi también, pero nos aportan muchos elementos que nos permiten ver aspectos de ellos que sí queremos, ¿no? Y cómo potenciarlos. Em, También, bueno, todo eso, mitos, cualquier cosa que va siendo oportuna para la persona, con lo cual, para lo cual el terapeuta tiene que tener un conocimiento de todas esas herramientas. Así se construye también un sadhana. Sadhana significa en la India práctica, esfuerzo. Entonces, se construye una manera, como decía Platón, de eliminar necesidades innecesarias y quedarse solo con las necesidades necesarias, y dentro de ellas construir una vida que no haga agua, que no pierda fuerzas y que esté centrada en lo que esa persona quiere, no solo en metas concretas, sino a veces en una forma de encarar la vida. Esa es la práctica espiritual que se llama, que no necesariamente tiene que ver con lo religioso, sino con un abordaje de vida determinado. Entonces, hay tareas y ejercicios para hacer entre sesiones, ejercicios del estilo de quedamos entonces que vas a hacer tal cosa y en la siguiente lo comentamos, ¿no? Em, También se puede usar cartas, a veces como las cartas del tarot, que son muy útiles, como el famoso test de Rorschach, como una herramienta proyectiva, es decir, la persona puede ver una carta y en ella ver reflejado mucho de lo que le sucede. Es decir, eh, no es una condición sine qua non, es decir, en una terapia con cierto consultante quizás jamás usemos las cartas de tarot y en otros sí. Em, de hecho, el mismo Jung a veces utilizaba hasta la astrología como un punto de partida o como una manera de explorar todavía más algo. Por eso digo, no son herramientas definitivas y que se incluyen siempre en toda terapia de reordenamiento, sino que son oportunas, ¿no? Uno va viendo dónde cuadra cada cosa y qué podría revelar un poquito más y dar el toque siguiente a esa temática. Em, También estas láminas son recursos didácticos y también de profundización. Luego hay también técnicas psicofísicas, como decíamos, meditación, relajación. Uno puede recomendarle a cierta persona que haga, no sé, yoga o que realice estiramientos. Tiene que ver no solamente entonces con lo mental, lo psicológico, lo emocional, sino que tiene que ver también con lo físico, ¿no? Está incluido dentro de todo esto. Así que el abordaje es total. Y no se trata de aconsejar, no es que yo aconseje, mira, tú lo que deberías hacer, porque ya dijimos que eso la mayoría de las veces no funciona y es contraproducente. Genera a veces defensas porque no se lo ha comprendido ni integrado bien. Entonces se trata más de propiciar una comprensión en la persona y ahí van surgiendo casi espontáneamente este tipo de cosas como actividades. Son actividades sugeridas siempre. Aclarar también que el reordenamiento no sustituye a la psicología, es decir, como tampoco sustituiría a la religión o a cualquier otra actividad.
El consultante puede acudir a donde quiere, a donde quiera. Y de hecho, un consultante que esté al borde del suicidio o tenga una esquizofrenia grave, o una fobia social increíble, ¿no? Terrible. Bueno, yo recomendaría desde un punto de vista social, ¿no? Desde un punto de vista establecido, que acuda a un psicólogo, porque socialmente se entiende que es el que está preparado para manejar ese nivel de intensidad. Que luego en la vida real lo esté o no, eso dependerá de cada profesional. Pero paralelamente se pueden trabajar con enfoques de este tipo muchas de esas temáticas, paralelamente, ¿no? Lo que quiero aclarar es que no se trata de que yo diga, deje todo, venga que vamos a solucionar su esquizofrenia o su tendencia suicida. No, porque lo que estaría diciendo en ese caso es que me atribuyo cualidades de quien hizo una formación psicológica, psiquiátrica y demás. Y no pretendo eso, no pretendo eso, sino solamente este enfoque que estoy planteando, que es complementario y como depende del consultante, para algunos será complementario de otra cosa y para otros será exclusivo, porque lo deciden así, simplemente, no porque haya ninguna invitación o incitación en esa dirección. Em, Dicho esto, las sesiones tienen una duración de 1 hora. Esa es la duración estipulada. Que puedan durar poquito más en ciertas ocasiones, también, de acuerdo al tema y cómo lo vayamos tratando. Pero la duración media es de 1 hora para que no sea ni muy corto ni muy largo. La frecuencia es definida por el consultante. Hay quien dice, mira, voy a hacerlo 1 vez por semana o 2, en algún caso porque está con un tema muy difícil. Em, Luego lo voy a ir espaciando a medida que esto lo vaya resolviendo y luego lo espacía y luego lo hace 1 vez por cada 15 días y luego 1 vez por mes. Después quizá tiene otro tema y quiere volver a una frecuencia más apretada y entonces vuelve 1 vez por semana. Eso va a depender siempre de la persona. Hay gente que viene una sola vez, y considera que con eso ya le ayudó, entonces ya con eso tiene resuelto. Pero como esto no es una terapia que necesariamente sea para resolver un problema, sino que es un reordenamiento. O sea, puede serlo para resolver un problema, si así lo necesita el consultante, pero en general no es necesariamente para aprobar un examen y listo. Ayúdame a aprobar el examen. Bueno, bien, lo enfocamos más al estilo coaching, que lo que hace es potenciar, aclarar, dirigir, ¿no? Revisar obstáculos, sino que también el consultante lo puede plantear, como digo, como una visión de vida, como una totalidad, ¿vale? Entonces, ahí es donde sería un reordenar. La persona se acerca y reordena su punto de vista. Le pasaron nuevas cosas y necesita volver a, bueno, vuelve como quien amuebla su casa. Y si alguien trajo a su casa un jarrón nuevo, y bueno, hay que reordenar lo que está para que cuadre con ese jarrón. Entonces puede que la persona misma, cuando viene el jarrón nuevo a su vida, sepa cómo reordenarlo, porque ya tiene herramientas, o quizá diga, no, mira, voy a hacer una sesión para hablar de este tema y aclararlo mejor, ya que sabemos que, como bien sabía Sócrates, el diálogo es lo que normalmente ayuda a aclarar mucho. Él le llamaba mayéutica, que significa el trabajo de una partera, hacer parir. Entonces él decía, yo hago que la persona dé a luz ideas. ¿Cómo? Bueno, a través de eso, de preguntas. En el caso de él utilizaba hasta la ironía, ¿no? Él decía hasta avergonzar inclusive a la persona al exponerla a sus partes más, más difíciles, ¿no? Exponía sus contradicciones. Yo no hago eso, no lo hago de una manera socrática al estilo del clásico Sócrates, sino de una manera amigable y de una manera sumamente compañera. Por eso es terapia, el que acompaña, el que consuela, y no el que casi se mofa del otro, como hacía Sócrates, que bueno, que en nuestro contexto es innecesario. Podemos obviarlo y dedicarnos más al aspecto terapéutico. Entonces, las herramientas varían, como decíamos, de repente Carl Rogers, de repente Jung, de repente Verne, de repente tradiciones sapienciales como el hinduismo, el cristianismo, el islam, el judaísmo, el taoísmo,
todos tienen caminos y modos que pueden servir para esta persona en particular o que uno puede notar como la persona en particular ya viene con ese paradigma similar al taoísmo de Chuang Tze. Entonces uno conoce el taoísmo de Chuang Tze y le ayuda a reajustar dentro de sí misma esas ideas o bien reajustarlas con el entorno, ¿no? Que no es diferente. Em, en cuanto a lo filosófico, ya dijimos, presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, los estoicos como Séneca, qué sé yo, Epicteto, Epicuro de los epicúreos, no sé, Diógenes de los cínicos, bueno, y los modernos como Nietzsche, como habíamos hablado, es decir, muchos enfoques y opciones tenemos para abordar este reordenamiento vital. Luego, ¿qué se requiere? Por ejemplo, si uno quiere, dice, bueno, yo quiero tener una sesión, aunque sea para ver de qué va. Físicamente, ¿qué se requiere? Bueno, tener un ordenador o un móvil, ¿no? Porque como es online, necesitamos un ordenador, un móvil e internet. Luego necesitamos un micrófono, cualquier tipo de micrófono. Si es con un móvil o celular, no hace falta el micrófono porque viene incluido. Si es un ordenador, un PC o laptop, sí necesitamos un micrófono, aunque las laptops muchas veces traen su propio micrófono. Eso según cada cual. Y luego unos auriculares que no necesitan ser como estos, pueden ser pequeñitos para que no se genere eco. Y eso es todo. Ordenador, micrófono, auricular o móvil auricular. Punto. E internet. Em, Luego, para solicitar información, para preguntar lo que sea o para pedir una sesión, lo pueden hacer a través de enviarme un correo a pablojorgeveloso@gmail.com. pablojorgeveloso@gmail.com. También pueden hacerlo a través de las redes sociales. Pueden entrar por Facebook, Twitter, la red social que quieran, donde obviamente me encuentren, porque estoy en muchas de ellas, y pueden dejarme un mensaje por la que más frecuenten. Si ven que no respondo, lo hacen por otra, porque a veces algún mensaje se me pasa. Entonces, esas son las vías de comunicación. Luego arreglamos horarios, ya que a veces depende de si uno vive en qué continente, ¿no? Yo estoy en Europa, pero a veces hay gente que me escribe de Latinoamérica o de Norteamérica o de Australia también. Entonces, según horarios, horarios de día y noche, porque varía mucho, acordamos. Y bueno, luego ya cuando tenemos la primera sesión, ya vamos encontrando una regularidad y es mucho más fácil encontrar horarios apropiados para ambos. Decir por último también que no es necesario estar mal para hacer una sesión, porque mucha gente piensa, bueno, tengo que estar, pero de última, deprimido, mal, confundido, bloqueado, bloqueadísimo. No, a veces uno simplemente está bien, está haciendo sus cosas como siempre, y dice, mira, voy a tener una sesión como si tuviera una charla con un amigo, solo que este amigo es un amigo que no es un pasivo amigo que me escucha y me responde desde su mundo, sino que es un amigo que tiene muchos mundos, porque conoce de un montón de cosas. Entonces, tiene herramientas para tirarme desde varios frentes ideas interesantes. Entonces, estas sesiones de reordenamiento también son un enriquecimiento, es decir, son una forma de enriquecer, de nutrir, de mejorar nuestro paradigma. No solamente es que no nos funcione y lo queremos cambiar por otro, sino que es que queremos mejorarlo. Todo el mundo, yo, todos constantemente estamos buscando el bien, ¿no? La mejora, el crecimiento, ¿no? Como decían los antiguos, lo bueno, lo bello, ¿no? Lo feliz. Bueno, como Satyam, Shivam, Sundaram, decían los hindúes. Esos tres elementos. Entonces, estamos buscando la mejora, el cruzar esa frontera que necesitamos y sentimos que tendríamos como más brillo de ese lado y no sabemos cómo llegar ahí, pero no estamos mal, sin embargo podríamos estar mejor. Entonces, bueno, teniendo estas sesiones, estos diálogos, vamos descubriendo cosas. Son diálogos enriquecedores, son diálogos sanadores, son diálogos reordenantes, son diálogos esclarecedores que nos hacen ver las cosas con una visión nueva. Así que bueno,
reordenamiento vital, online, ¿no? También puede hacerse, como digo, presencial. Eso tendrían que vivir, obviamente, en Oviedo, o en alguna ocasión donde yo viajo para dar algún curso o seminario. Bueno, ocasionalmente puedo hacer una sesión ahí, depende del tiempo que me quede en ese sitio, ¿no? A veces voy a Madrid y cosas por el estilo. Pero en general, online suele ser la manera más fácil. No importa el lugar del mundo donde uno esté, solo necesita eso: internet, un móvil u ordenador, micrófono, auricular, y ya se puede hacer. Eh, Aliento a todos a que lo hagan. No necesariamente estar mal, se puede estar bien y enriquecerse, crecer. Así que me parece una alternativa sumamente útil. No es porque lo esté haciendo yo, sino porque siempre se ha hecho en la humanidad. Siempre ha habido mentores, siempre ha habido maestros. Y en este caso no es el maestro al estilo hindú que dice, o chino que dice, yo sé todo y tú eres mi discípulo. No es esa la relación que se plantea aquí, sino una relación de amigos, solo que uno de los amigos, en este caso el terapeuta, tiene un bagaje quizá de una caja de herramientas más grande. Pero no es que sea mejor el terapeuta, simplemente el terapeuta tiene esas cajas y sabe utilizarlas de una manera efectiva, pero no necesariamente en calidad sea mejor que la persona. Nadie es mejor que nadie, pero todos podemos mejorar y equilibrarnos. Bueno, creo que ha quedado claro. Cualquier duda, pablojorgeveloso@gmail.com, me escriben, me preguntan, información, dudas que tengan de cualquier tipo. Y bueno, espero verlos no sé, a muchos, a pocos, a los que quieran, a los que tengan ganas, y charlamos en una de estas maravillosas sesiones de reordenamiento vital. Vamos a poner la cortina del programa de la espada de Damocles, aunque sea un momentito, así nos despedimos. Ahí va, yo soy Pablo Veloso y hemos hablado del reordenamiento vital. Ahí va. Hasta muy prontito. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras: La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y ¡Avanti, damocleanos!